Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor os bendiga grandemente hoy. Estamos reunidos en torno a la palabra del Señor. Estamos en un paréntesis por en cuanto tomamos otro libro de la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la supremacía de Dios. Siempre lo hacemos un paréntesis para ver un atributo de Dios, para conocer más a nuestro Dios. Hemos dejado la epístola de Santiago y ahora vamos a centrarnos un poco en este tema que es muy importante para nosotros y que es de tanta controversia y tanta manipulación, ¿no? ¿Qué es y cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es y cómo ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a ir a nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Pongámonos en pie, por favor. 18 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 6, por favor, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor nuevamente, entregándole este momento a nuestro Padre del cielo, que nos guíe, que toque nuestros corazones, que toque nuestras mentes, Señor. Estamos aquí para escuchar tu palabra, para conocerte más. Estamos aquí, Señor, para obedecer también tu palabra, no simplemente ser oidores pasivos, sino hacedores de tu palabra, Señor, para adorarte, para bendecir tu santo nombre, Señor. Queremos hoy, Señor, entender qué es ser lleno del Espíritu Santo, cómo hacerlo, qué es, para así agradarte en todo, Señor. Bendice a las personas, a mis hermanos que están aquí, a los que nos ven a través del internet. Toca sus corazones, sus vidas y trae convencimiento, Señor, al que duda, al que tiene falta de fe, y danos un espíritu enseñable, que podamos aprender del Espíritu Santo. Bendícenos hoy, Señor, en esta tarde. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Tú eres el centro de la predicación, Señor. Para ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento.
Algunos creyentes en círculos evangélicos comúnmente piensan que la llenura del Espíritu Santo se expresa en grandes manifestaciones de milagros, en grandes reuniones, donde se expulsan demonios, se sanan enfermos y se profetiza acerca de eventos futuros, entre otras cosas más. Siempre que se escucha llenura del Espíritu, se piensa en poder, en grandes manifestaciones. Pero en Efesios 5:18, que lo acabamos de leer, Pablo enseña, en versículos siguientes, enseña que para vivir una vida cristiana, enseña que para vivir una vida en santidad, necesitamos, sí o sí, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo nos describe cómo tú y yo debemos conducirnos en la vida cotidiana, en la vida de día a día. Él nos va a enseñar cómo nos debemos comportar diariamente. Y antes de exhortar a los hermanos a vivir una vida en santidad, como lo acabamos de leer hasta en el versículo 6, de cómo vivir esa vida en santidad, debemos entender que en cualquier cosa que el Señor te diga y me diga a mí que hagamos, en lo que te pida el Señor que realices, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que obre en nosotros. No podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros y nos da esa llenura. No importa si el Señor te llamó a hacer algo pequeño o algo grande, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pues todo lo que hagamos, mis hermanos, y en su nombre siempre será grande y glorioso, por pequeño que sea. Será para la gloria de Dios. Algunos creyentes piensan también que simplemente con reconocer que Jesucristo les salvó, ya tienen todo, ¿no? Ya estoy preparado, pastor, para irme para el cielo. Y eso no es simplemente lo que dice la palabra del Señor. Los cristianos no son completos si no están llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos completos en Cristo? Sí, pero para hacer la obra del Señor, el Espíritu Santo nos tiene que llenar. Hago esa aclaración. ¿Estamos completos en Cristo? Sí. No nos hace falta nada, pero nos demanda ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para hacer su obra, para caminar una vida en santidad. El ser llenos del Espíritu Santo es un mandato, y si no obedecemos ese mandato de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, por tanto estamos pecando. Aquel que no se llena del Espíritu está pecando contra Dios, porque es un mandato. Antes de entrar al versículo 18, Pablo está haciendo un contraste en la carta de la necedad y de la sabiduría. Algunos creyentes de Éfeso se estaban mezclando con personas que no eran cristianas y hacían culto al dios Baco, al dios del vino, para embriagarse, y tenían malas costumbres, ¿no? Y eso estaba afectando las obras de los efesios, estaba afectando a los creyentes, porque estaban haciendo amiguetes, los amigos, que no estaban en el mismo espíritu. Y Pablo dice que eso afecta el dominio del Espíritu sobre la persona. Pablo anhela en la carta de que los creyentes estén maduros, se maduren en Cristo Jesús, sean maduros. Y específicamente el versículo 4 nos está hablando de la unidad del Espíritu, que debemos permanecer en esa unidad que ya fue dada por el Espíritu Santo. Nos está hablando de una nueva vida en Cristo, cómo debe ser esa nueva vida en Cristo Jesús. Y en el 5 nos habla, en el capítulo 5, de cómo o debemos andar como hijos de luz. Mira que nos está hablando de obras, ¿viste? De frutos, si habéis percibido.
y someternos unos a otros. Tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con el fruto, con el cómo vivo yo mi vida como cristiano. Y ahí vamos a ir paso a paso. Bien, voy a tratar 3 puntos. Primero, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿O qué significa la llenura del Espíritu Santo? Segundo, ¿cómo se obtiene o de qué manera soy lleno del Espíritu Santo? Y tercero, ¿cuáles son los efectos prácticos de una vida llena del Espíritu? ¿O cuáles son los resultados de una vida llena del Espíritu Santo? El primero es ¿qué es la llenura? El segundo, ¿cómo obtengo esa llenura? El tercero, ¿cuáles son esos efectos de esa llenura del Espíritu en mi vida? ¿Cómo se refleja esa llenura del Espíritu Santo en mi vida? Que no voy a poder abarcar todos estos 3. Voy a ir poco a poco. Voy a ir despacio y con buena letra hoy. ¿Bien? Vamos con el primero. ¿Qué es la llenura? ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Bueno, el texto nos dice, tenemos que abordar el texto ahí, en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, es una orden de Pablo, dice, no te embriagues con vino, o con cualquier otra cosa conocida, ¿no? Algún cristiano puede decir, bueno, esa orden no es para mí, porque esa orden de no te embriagues con vino, a mí no me gusta el vino. Paso la página. Bueno, en ese momento era muy importante. Había unos que se estaban embriagando con vino, pero también, ¿qué significa eso? Embriagarse significa llenarse de algo, ¿no? Que el cuerpo se llene de algo, en este caso de vino, ¿no? Se llena todo el cuerpo de vino. ¿Se refería únicamente a beber vino o acaso era una manera de indicar la conducta bajo la voluntad de la carne? Para aquellos que estaban bebiendo vino no deberían llenarse de vino, pero también lo podemos entender que no debemos llenarnos de solo carne, o estar bajo la carne, que nuestra carne nos gobierne, como el vino gobierna al borracho. No tomas vino, pues ten cuidado con tu carne, que no estés lleno de esa voluntad de tu carne. Ahí lo podemos también aplicar así. Simplemente los que no bebieron nunca una gota de licor pueden entender que este ejemplo lo extrajo Pablo de una lección del gobierno de la carne o el gobierno del pecado sobre una persona. Cuando el pecado está gobernando la vida de una persona, esa persona está llena de ese pecado, como el borracho está embriagado, lleno de vino. ¿Y dónde lo podemos ver? Podemos ver un ejemplo. Vemos en Apocalipsis 17:2. Está hablando de la gran ramera. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han, ¿qué? Embriagados, se llenaron con el vino de su fornicación, se llenaron de ese pecado. Por eso dice embriagados con el vino de su fornicación, ¿no? Ahí está dando un ejemplo Apocalipsis, Juan, ¿no? ¿Hay algún pecado que quiera gobernar? Te estoy preguntando hoy, mi hermano, ¿hay algún pecado que te quiera gobernar en tu vida? ¿Estás embriagado de ese pecado? Pues la Biblia nos dice que si una persona está embriagada de ese pecado, pues lo está practicando. Pero la palabra del Señor en la primera carta de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, nacido del Espíritu, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él.
El Espíritu Santo permanece en él y no le hace ¿qué? Practicar ese pecado. O a pecar sí, por descuido. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, lo sabemos, no practica el pecado. No está embriagado con su pecado. El pecado no le gobierna. No es esclavo de su pecado porque Dios ya vino a deshacer las obras del diablo. Ya le vino a dar libertad porque ha nacido de nuevo. Ahora, el que sí se embriaga con el vino, literalmente con vino, o licor, todo lo que sea ahí, pues mira lo que dice la palabra de Dios. En primera carta a los Corintios 6, 10, 11. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán ¿qué? El reino de Dios. No pueden ser salvos, no van a heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos de los creyentes eran así, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Tenemos que recordar que nosotros podíamos tener alguno de esos pecados, viviendo y practicando esos pecados, pero gracias a Dios, Él nos lavó con su sangre. Nos ha dado una vida nueva. Por eso tenemos que mirar con misericordia a los que practican el pecado, mis hermanos. Tener misericordia, orar por ellos, discipularlos, evangelizarlos, porque nosotros éramos así. Pero ellos aún están practicando ese pecado. Y dice que el borracho no entrará al reino de los cielos. Cuando estemos viendo el libro de Efesios, pues vamos a ver en ese momento un poco más profundo el por qué no, aunque ya está aquí bien explícito, vamos a mirar un poco culturalmente lo que era el vino en ese momento. Pero el cristiano no está llamado a embriagarse, a emborracharse, eso es un pecado. Y si lo practicas constantemente en tu vida y mueres así, quizás no eres salvo. No os embriaguéis con vino, dice Pablo, dice el versículo 18, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Esta palabra es bien interesante. Disolución viene de una palabra griega que se llama soso. Asoso, perdón. Soso significa salvación y disolución significa asoso, sin salvación. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, hay desenfreno, significa hay libertinaje, hay perdición. Es todo lo contrario a salvación, esa palabra original. Es todo lo contrario. Hay perdición. Me aterra, algunas veces yo he visto en cristianos, aquí no, pero cuando cumplen la mayoría de edad, ¿sabe cómo lo celebran? Con una six-pack. Qué tristeza que un cristiano haga eso y que su padre deje que su hijo haga eso. Eso no tiene nada de cristiano. Sabiendo cómo es el licor, que trae ruina, pobreza, accidentes automovilísticos, muerte, destrucción de familias, etc. Y lo hacen. Se sienten muy orgullosos comprándole a su hijo licor porque ya tiene edad para beber. Pero es todo lo contrario a la salvación. Aquí dice, no te embriagues con vino porque no hay salvación en eso. En pocas palabras está Pablo diciendo eso. No hay salvación en eso. No hay salvación. Pero ¿qué dice lo contrario? ¿No? Dice Pablo en el 5:18, dice, antes bien que sed llenos del Espíritu. Y obviamente ahí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Por implicación lo sabemos. No es fácil, no es difícil de deducirlo, es el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, sabemos que el Espíritu Santo de Dios, voy a hablar un poco del Espíritu Santo de Dios. Podemos saber que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es Dios, más bien, porque Él posee los atributos o características de Dios.
Por ejemplo, su omnipresencia. Mira lo que nos dice Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Está hablando del Espíritu de Dios, que no puede huir de ningún lugar, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni lo más ancho, porque ahí está el Espíritu de Dios. Él tiene características de omnipresencia, y solamente esa omnipresencia es un atributo ¿de quién? De Dios, de Dios. También vemos la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios, aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él tiene esa característica de omnisciencia que solo es atribuida a Dios y aquí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina y eso lo habla la Escritura, porque Él posee una mente, Él posee emociones y una voluntad. Mira, el Espíritu Santo piensa y conoce, como ya lo vimos. El Espíritu Santo puede ser contristado por nuestro pecado, se entristece. ¿Has escuchado eso, no? En Efesios 4:30. El Espíritu intercede por nosotros, es una persona. Si fuera una energía, ¿cómo va a interceder por nosotros? Si fuera una energía, un poder, ¿cómo se va a contristar un poder? No, es una persona. Intercede por nosotros, con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad, como ya lo vimos en primera carta a los Corintios 12. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como un consejero y como un consolador. Jesús lo prometió. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:16? He aquí yo me voy, pero enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Él no envió un poder, Él no envió una energía como creen muchos y muchas sectas y algunas veces muchos creyentes. No, no es un poder, Él es una persona. Tiene mente y emociones. Hablando de persona, quiero hablar de eso, ¿no? De sus características. No estoy diciendo que es una persona de carne y hueso. Él es espíritu. Está hablando de sus emociones. Cuando Pablo habla del Espíritu Santo, está hablando de la tercera persona de la Trinidad y usa una metáfora aquí, que es llenarnos del Espíritu Santo. Si alguien no sabe o no escucharía lo que acabé de hablar, pues diría, llenado del Espíritu. Claro, el Espíritu Santo es un líquido. Tengo que llenarme del Espíritu. Es una energía, como vamos a poner el cargador del móvil. Me voy a cargar, me voy a llenar del Espíritu. Si alguien no conocía las Escrituras, ¿no? Pero eso es lo que sucede ahora. La gente piensa que es eso. Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo no es un líquido, no es una fuerza que viene de Dios, no es un gas. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es un ser personal, la tercera persona de Dios, ¿no? Pero me asombra ver mucho esto, que muchos predicadores predican como si tuviesen dominio del Espíritu Santo. Y no han entendido que el Espíritu Santo es una persona. Y lo quieren manipular y lo quieren controlar. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos lanzan el Espíritu Santo. Lo lanzan así y la gente se cae, pensando que es un poder. Lo lanzan como si fuera una cosa que toca los cuerpos, como si fuera una energía, pero sabemos que es una persona.
soplan sobre las personas como si el Espíritu Santo fuera un gas. Pero es una persona. El Espíritu Santo no es una cosa que podemos manipular, poner allí, poner acá, darle órdenes a nuestro antojo. Él es Dios. Él es Dios. Y no podemos nosotros tener a un Dios como siervo, que eso es lo que está sucediendo hoy. Tomando al Espíritu Santo a nuestro antojo y le vamos a decir hoy qué va a hacer Él. Vamos a hacer milagros, vamos a hacer esto. Le programan al Espíritu Santo su itinerario. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es una cosa, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, con mente, emociones y voluntad, como lo dije. Por tanto, ser lleno del Espíritu Santo, si es una persona, es tener comunión con esa persona y estar bajo el dominio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Estar bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios, teniendo comunión con Él, participando con Él en la santidad. No es controlar el Espíritu y decir lo que Él tiene que hacer, ¿no? A quién va a curar y dónde se va a revelar. Mis hermanos, es muy interesante ver en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles nunca pusieron una reunión, convocaron a una reunión de sanidad y milagros. ¿Y sabes por qué nunca convocaron una reunión de sanidad y milagros? Porque ellos no sabían cuándo el Espíritu Santo iba a actuar. Porque Él es una persona libre. Porque es una persona autónoma. Porque es una persona con autodecisión. Nadie puede estar por encima de Él. Él es Dios. Por eso los apóstoles nunca dijeron, aquí el sábado, sanidad y milagros. No se ve eso en el Nuevo Testamento. Porque ellos no sabían cuándo el Espíritu iba a soplar de aquí para allá. Es que como un soplo, ¿no? Dice el Espíritu Santo. Más bien, ellos eran controlados por el Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo sobre sus vidas. Se entiende que es el Espíritu Santo, aunque Pablo no puso el adjetivo, puso lleno del Espíritu, no puso el adjetivo santo, pero sabemos que es santo. Esa palabra espíritu es el mismo para definir el espíritu humano, el espíritu, los espíritus malignos y también el Espíritu Santo de Dios, neuma. Pero si le ponemos Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que ese espíritu es ¿qué? Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a producir? Santidad. Cerramos y nos vamos. El Espíritu Santo, ¿qué va a producir en nosotros? Espíritu Santo. Santidad. ¿Qué características va a tomar esa persona llena del Espíritu Santo? Santidad, porque está llena del Espíritu Santo de Dios. Está bajo el control de la presencia divina y santa del Espíritu de Dios. Va a vivir una vida santa. Sus relaciones sociales van a ser en santidad. Va a tener santidad en su matrimonio. Se va a comportar en santidad en la iglesia. Y va a criar a sus hijos en santidad. Y los hijos van a tratar a sus padres en santidad. Si están llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos parecernos a otro del cual nosotros decimos que estamos llenos. Si tú dices que tienes el Espíritu Santo y estás lleno del Espíritu Santo, pero no vives como el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no te está llenando. Te está llenando otro espíritu. Y no es el de Dios. ¿Qué significa ser lleno? Estamos en el primer punto. ¿Qué significa ser lleno? Una persona que está llena, bueno, él hace una analogía aquí muy bonita, pero para muchos hay mucha confusión. Él hace una analogía. Dice que hay una persona que está llena de vino, que está embriagada, que está borracha,
Dice que le dice al creyente, no te embriagas con vino. ¿Qué sucede? Vamos a mirar qué es ser lleno de vino y ser lleno del Espíritu. Ser lleno de vino, ¿qué es? Bueno, que las emociones de esa persona se salen de control, de su control, ¿verdad? Sus decisiones van a ser influenciadas por el alcohol. Su cuerpo está bajo el dominio del alcohol, sirviendo a un Dios que no es el Dios divino, nuestro Dios. Por eso dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que la embriagarse es una práctica pecaminosa, destructiva. ¿Qué hace el alcohol? Digámoslo, el alcohol. Pues se desinhibe, la persona se desinhibe de sus emociones. Comienza a hablar y es otra persona. No tiene parámetros para decir, para hablar, para pensar, para actuar. Pierde el control de su movimiento. Se tiene que tomar de las paredes, lo tienen que llevar, lo tienen que asistir, porque pierde el control, ¿no? También pierde la motivación de hacer lo correcto. El borracho nunca va a hacer las obras de caridad, ¿no? Él va a hacer lo contrario. Se pone agresivo, va a pelear, va a hacer un poco de cosas. Sabemos que la embriaguez en una persona puede causar pobreza y enfermedades muy graves, enfermedades terminales. Y Pablo dice, en vez de estar embriagados con vino o cualquier otra cosa, alcohol, vivan llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Pues todo lo contrario de esto. Único, igual es la llenura, pero la llenura del Espíritu es que mi emoción va a ser dirigida por el Espíritu Santo. Mis decisiones serán influenciadas por el Espíritu Santo de Dios. Estaré bajo la acción del Espíritu Santo, bajo su dominio. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Es dominio propio. Es lo contrario al vino. Ahí no hay dominio propio. Se tiene que tomar de las paredes. El mejor amigo, para no caerse, si es que no está en el piso ya. Pero el dominio del Espíritu Santo es templanza, dominio de sí mismo. Por tanto, yo no entiendo, mis hermanos, por qué muchas personas, y vuelvo con esos predicadores falsos, identifican la llenura del Espíritu Santo como estar borracho. Porque es totalmente contrario. Es totalmente contrario. Le llaman la borrachera espiritual. ¿Lo has escuchado? La unción de la borrachera espiritual. Personas que no tienen control en el habla ni de su comportamiento. Se toman de las paredes porque dicen que es tanta la unción del Espíritu que están borrachos. Se apoyan en otras personas para no caerse, como si estuviera borracho, ¿no? Ellos dicen que eso es una señal de estar borracho en el Espíritu. Así como el vino los embriaga del Espíritu Santo, ellos se embriagan así. Y los hace ver como borrachos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que está hablando Pablo? Aquí hay una diferencia. No te vuelvas como un borracho, llénate del Espíritu Santo, dominio propio. Y si estos dicen que tienen la borrachera espiritual y se comportan como un borracho, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la analogía que está haciendo y la diferencia que está haciendo Pablo? Pues no es ninguna. Pero la gente no lo entiende. No entiende que estar borracho es perder el control y estar lleno del Espíritu es tomar control. Que el Espíritu Santo tome control de mí. Hay orden, hay templanza, hay dominio propio. Hay dominio propio. Debe haber diferencia en este versículo, mis hermanos, porque Pablo está haciendo un contraste. No te embriagues con vino, porque hay perdición, pero sí llénate del Espíritu Santo, donde habrá dominio propio. Pero los falsos maestros se van para este lado. No tienen dominio propio, se toman de las paredes, comienzan a saltar, se caen, dan vueltas. No hay culto porque la gente está borracha del Espíritu. No hubo palabra, desórdenes.
las personas se caen, dan vueltas, mueven su cuerpo de manera incontrolada, giran sobre sus propios pies, hablan cosas incoherentes, y entre más extrañas las manifestaciones de estas personas, significa que están más llenas del Espíritu. Entre más extraño y más locura y más gritería, hay más unción para ellos. Están más borrachos. Pero las Santas Escrituras, mis hermanos, nos dice que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio? Tener dominio propio es saberse controlar. ¿Ellos se controlan? No. Es la capacidad de controlar los sentimientos. Las personas que dicen que están embriagadas del Espíritu, esa falsa enseñanza, ¿controlan los sentimientos? Parece que no. El tener dominio propio es tener control de los pensamientos y las acciones. Estas personas que dicen estar bajo el poder de la borrachera espiritual, ¿ellos controlan sus acciones? Si hay personas ahí, cachándolas ahí, porque no controlan sus acciones, ¿o no? Vigilando, para que no se abran la cabeza en dos. El creyente debe estar controlado por el Espíritu Santo en cada momento de tu vida, mi hermano. No es una experiencia especial, esporádica. Esa experiencia debe ser diaria, porque es una persona, es la persona del Espíritu Santo de Dios. No es una experiencia especial y llena de éxtasis, que me pone los pelos de punta. Es el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo cuando está en su casa, como está en la iglesia, como está en su trabajo y cuando esté solo, a solas. El cristiano debe ser lleno del Espíritu cuando está en actividades de recreación, hasta en las vacaciones. En las vacaciones mucha gente cierra la Biblia y se olvidó de Dios. Estoy en vacaciones. Bueno, alguna persona me dirá, pero en el día de Pentecostés, pastor, el Espíritu Santo descendió y la multitud dio para ellos y dijeron que estaban ebrios y hablaron en lenguas. ¿Qué significa eso? ¿Ellos estaban haciendo cosas extrañas? Pregunto yo. ¿Esa gente que recibió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, se cayeron al piso? ¿No? ¿Se estaban moviendo agitadamente por ahí? No. ¿Hablaban cosas inteligibles? O sea, ¿no se entendía lo que hablaban? No. Había gente que entendía lo que estaban hablando. Estaban hablando lenguas que se entendían, lenguajes, idiomas. Pero el que no entendía eso decían que estaba llenos de mosto. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Tenéis? Vamos ahí Vamos desde el 1 y vamos a ir viendo. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones de todas ¿qué? Las naciones, escucha bien, las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No estaban balbuceando, no estaban diciendo cosas que nadie entiende. Estaban maravillados porque oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos los galileos todos estos que hablan?
¿Por qué se estaban asombrando los galileos? Porque eran los más despreciados, los incultos. Pero estaban hablando otro idioma. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua, en la que hemos nacido. Era un lenguaje que se podía detectar, era un lenguaje que se podía entender, era un lenguaje que ellos habían nacido. 9. Y comienza a hablar de las nacionalidades de estas personas: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como presélitos. Mira qué descripción. Y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Las maravillas de decir esto. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, que es estar lleno de vino dulce, ¿no? O jugo de uva sin fermentar, que resultaba más fuerte que el vino. Decían: están borrachos. Es como decir, vino el Espíritu Santo aquí, habían chinos, rusos, japoneses, alemanes, y cada uno de nosotros comenzamos a hablar en alemán, en chino, en ruso. Eso fue lo que sucedió ahí. Eran lenguas entendibles. Lenguaje. El asombro era de todos estos peregrinos, mis hermanos y residentes, al oír hablar en la lengua de sus países respectivos de procedencia. Lenguajes, idiomas, quedaron desconcertados. De gente tan inculta estuvieran hablando su lengua. Mira estos políglotas, mira estos que hablan tantos idiomas y no saben nada, ni estudios tienen. Esos eran los galileos, eran menospreciados, era una cultura inferior. Sin embargo, ellos se sorprendieron porque estaban hablando en sus propias lenguas de nacimiento. Esa lengua materna, quizás algunos escucharon hablar hebreo, arameo, etcétera, todo lo que está aquí. Mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control del dominio del Espíritu Santo. Aquí no vemos que ellos se revolcaron, que ellos salen corriendo, que no hubo dominio sobre ellos, todo lo contrario. Hubo la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, para dar testimonio de Dios. ¿Qué quizás pudieron estar hablando ahí? Quizás de la resurrección de Cristo, alabando al Señor, llevando el Evangelio, que eso es lo que se necesitaba en ese momento. La llenura del Espíritu, mis hermanos, cuando Pablo dice sed llenos, es una sola palabra en el original. Es una sola palabra. Y esa sola palabra nos va a dar la clave para entender lo que falta. Sed llenos está en el modo imperativo, presente, voz pasiva. Ya te voy a decir qué es eso. Sed llenos es modo imperativo, es una orden de Dios. Pablo aquí no te está aconsejando, ni a mí tampoco. No te está sugiriendo, ¿no? Si tienes tiempo. Sed llenos del Espíritu es una orden de Dios. Sed llenos del Espíritu. Es una orden de Dios. No es una opción que el creyente pueda tener. No es de escoger, yo no quiero. Quizás mi hermano, sino todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo, porque es un mandato del Señor. El creyente debe estar bajo el dominio del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese ser lleno es imperativo, pero también tiene un tiempo presente continuo, que me está diciendo, sed lleno ahora. No vivir de experiencias pasadas. Hace 20 años yo fui lleno del Espíritu. El primer amor, yo hacía en la iglesia y deshacía en la iglesia y ahora no. Es tiempo presente, constante. El llamado es que tú y yo seamos constantemente llenos del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba esporádicamente un momento en los siervos de Dios para hacer la obra y después salía. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya hace morada en el creyente. Ya está en aquel que se ha arrepentido de sus pecados y que ha confesado que Jesucristo es su Señor.
Ya está ahí. Por eso el Señor en Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Vamos a ver si lo anoté aquí. Escuchadlo. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No un momento. El que es salvo tiene el Espíritu Santo para siempre. El Espíritu de verdad, el cual no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Futuro. El Espíritu Santo ya está en esa persona. Pero el Señor quiere que nos llenemos más de Él. Que nos llenemos más de Él. Es un tiempo presente continuo. Que no depende del lugar. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? En ti. Mora en ti. No depende del lugar. Hay muchas personas que dicen, no, me cambié de ciudad y esta ciudad está llena de maldición. Me enfrié. Se me apagó el Espíritu, ¿no? El Espíritu está dentro de ti. ¿Qué sucedió? ¿Qué te sucedió? No, es que fui a otra iglesia y se me apagó el Espíritu. O me salí de la iglesia porque me estaba muriendo espiritualmente. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Mora en ti? ¿Te estás llenando del Espíritu? Nada debe interrumpir la llenura del Espíritu Santo externamente. Nada. Por eso nosotros podemos vivir las tribulaciones con gozo. Porque no importa lo que estés pasando afuera, es adentro la comunión con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Puede cambiar de ciudad, puede cambiar de iglesia, pero el Espíritu Santo está dentro de ti, morando en ti para siempre. Estará siempre por vosotros. ¿Qué estás haciendo con el Espíritu Santo? Mira que es una orden, pero es una demanda que tiene que ver contigo, es una decisión tuya. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? No te va a caer de arriba del cielo. Tienes que hacer algo. Tener comunión con Él. Y otras cosas más que vamos a ver aquí. Está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que ser llenos no me toca... hay otro sujeto que está haciendo directamente la acción. Es alguien que me llena, no soy yo mismo. El que me llena es el Espíritu Santo de Dios. Yo no me puedo autollenar, para que me entiendas. No, yo voy a tratar de ser santo, voy a tratar de ser bueno. No, es comunión con el Espíritu Santo de Dios para que me conduzca a la santidad. Es el Espíritu Santo que ejerce acción sobre ti y sobre mí. Tú solo no te puedes llenar. Y para ser llenados tenemos que estar en la disposición de ¿qué? Señor, lléname. Pero no puedes ser lleno del Espíritu Santo si tú estás lleno de ti. Voy a hacer una comparación bien trivial. Tú puedes llenar de gas, de gasolina, el tanque de tu coche si ya está full. No. Si tú estás lleno de ti, el Espíritu Santo no te puede llenar de Él. Si tú estás lleno de pecado, el Espíritu Santo no te puede llenar porque tú estás lleno de pecado. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si estás en rebelión, en contra de las Escrituras, por más que cantes y ores bonito. Si estás en rebelión, el Espíritu Santo no te puede llenar. Estás lleno de ti. La participación con el Espíritu Santo es permitir que Él me llene, pero tengo que estar vacío de mí. Morir a mí mismo. El llamado de Cristo es que tome tu cruz, sígueme y niégate a ti mismo. Quizás no estamos llenos porque no nos negamos a nosotros mismos. No tenemos deseo de que Él nos controle. Y tenemos que entender que el Espíritu, la llenura del Espíritu no es un privilegio para algunos. Es un llamado para todos. Y todos tenemos, los hijos de Dios, tenemos la oportunidad y el deber de obedecer, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿eres lleno del Espíritu Santo?
¿Eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Tenemos que preguntarnos hoy eso, mis hermanos. ¿El Espíritu Santo está produciendo santidad en ti? ¿En cada área de tu vida? ¿El Espíritu Santo está produciendo santidad en tu relación matrimonial, con tus hijos, en tus finanzas, en tus relaciones con tus hermanos, en el ministerio? ¿Está produciendo santidad? Si no está haciendo en ninguna de esas áreas, no está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien está embriagado? ¿Por qué? Huele a alcohol. Porque no tiene control de su cuerpo, de sus emociones. Cuando se le habla no se le entiende. No se puede sostener en pie. Pero ¿cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque tiene en orden su vida. Dios controla sus planes, sus sueños, sus metas. Dios controla sus relacionamientos sociales con sus hermanos también, en su familia. Se puede saber si alguien está lleno del Espíritu Santo por sus frutos. Mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo es un estilo de vida. Es ser un estilo de vida. Por eso más adelante, que eso lo vamos a ver con detenimiento, Pablo le dice aquí en Efesios que se sometan unos a los otros. Las casadas estén sujetas a sus maridos. El hombre ame a su mujer. Y que los hijos obedezcan a sus padres. Y que los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Son frutos. Ser lleno es evidenciar eso que acabé de leer. Es un estilo de vida en santidad. Antes de entrar en eso, en estos próximos miércoles, quiero que vayamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Y vamos a ver algunos de estos momentos de qué es vivir en el Espíritu. Romanos 8, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué hace alguien que está lleno del Espíritu Santo? Piensa en las cosas del Espíritu. Los jóvenes y las jovencitas que están aquí, jóvenes y jovencitas, prestadme atención. ¿Qué piensas todo el tiempo? ¿Qué está en tu cabeza todo el tiempo? ¿La carne o el Espíritu? Los que están llenos del Espíritu piensan cosas constantemente del Espíritu. ¿Quieres saber si caminas en el Espíritu o caminamos en la carne? Mira qué ocupa tu mente todo el tiempo. ¿Cosas carnales o cosas espirituales? La mente, sabes que es el campo de batalla estratégico de la carne, y el Espíritu que pelean. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te ocupas de las cosas del Espíritu o de las cosas de la carne? Si te ocupas de cosas de la carne, vas a obtener muerte. Pero si te ocupas en las cosas del Espíritu, vas a tener vida y paz. Cuando tu mente está llena y se ocupa de las cosas del Espíritu, vas a tener vida, tienes paz en tu corazón, tienes paz en tu vida. Pero si piensas solo en las cosas de la carne, vas a tener muerte, decepción a tu vida. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El que está lleno del Espíritu Santo vive según el Espíritu, porque es el Espíritu que mora en ti. Eso significa, está controlada tu vida por el Espíritu Santo. Están controladas tus emociones, tus acciones, tu manera de hablar. Versículo 14. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú eres guiado en absolutamente todo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Te dejas guiar?
¿Obedeces a la guía del Espíritu Santo? Como dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo no es una emoción, como ya lo hemos visto, es un estilo de vida, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo se evidencia si andas, como vimos en Romanos 8, andas en el Espíritu, piensas en el Espíritu, te ocupas en el Espíritu, vives en el Espíritu y eres guiado en el Espíritu. Eso es lleno del Espíritu. Esto tiene que ver con conducta, con tu vivir diario, con tus frutos, con las evidencias que demuestran por medio de tu estilo de vivir que tú estás lleno del Espíritu Santo. La vida cristiana es esencialmente una vida en el Espíritu, sostenida, dirigida, soportada, controlada, gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso más adelante, cuando habla Tito y Timoteo de las personas que quieren aspirar a un ministerio, tienen que estar llenas del Espíritu Santo, tienen que ser maduras. Por eso tienen que ser hombre, mujer de una sola mujer, los hijos en sujeción, no dar el vino, no ser neófito, ¿recordáis eso? Porque es una persona llena del Espíritu Santo. Alguien no va a poner a alguien porque es mi amigo, es que es mi amigo que llegó de la China y ahora ponte ya, este es tu ministerio. Recuerda que Bernabé fue un hombre que daba testimonio de ser lleno del Espíritu Santo, por eso lo escogieron, porque debía ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Estas características. Segundo y última, voy tarde. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo se obtiene la llenura? Ya vimos qué es la llenura. Ahora vamos a ver cómo se obtiene. Yo la resumí así fácil. Es vivir para Cristo. Es poder decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, como dijo Juan el Bautista, yo disminuyo para que Él crezca. Es ceder mis derechos de mi voluntad. Señor, mira, para que tú tengas vida, alguien dio la vida. Y fue el Señor Jesucristo. Pero para que tú tengas vida en Él, tú tienes que entregar tu vida también. Para que Él more en ti completamente. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la manera de ser lleno del Espíritu. Es dejar de hacer mi voluntad y hacer la de Cristo. Es ser controlado por el Espíritu Santo y no por mis emociones. Es que el Espíritu ejerza control sobre mi vida y no yo mismo. Es darle control de absolutamente todo mi ser a Él y no meterme a ello. Porque Él ya me compró con precio de sangre. Deja que Él te controle, que el Espíritu Santo te gobierne, tus planes, tus expectativas, tus finanzas, el uso de tu tiempo. Y eso significa que Él viva más en ti. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Morir a nuestra voluntad para que Él crezca en nosotros. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo si quieres vivir todo el tiempo lleno de ti mismo? No puedes. Soy yo el que tengo que hacer, soy yo el que digo, soy yo el que mando, soy el que planeo. No vas a ser lleno del Espíritu si estás lleno de ti. Pablo nos dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Sometiéndonos a Dios. Obediencia a Dios. Y el Señor nos manda a arrepentirnos todo el tiempo de nuestro pecado, porque pecamos, ¿verdad? Si estamos llenos de pecado, el Señor no nos va a llenar con su Espíritu. Por eso podemos ir al Padre, al Señor, y pedir que nos perdone, ¿no? 1 Juan 1:9. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Debes ser sensible al pecado, mi hermano. Excusar tus actos de desobediencia. No, es que como... Bueno, yo pequé porque... Usted entiende, pastor, estamos en este cuerpo. Y yo peco, y llevas 10 años en lo mismo. Arrepentimiento nos va a ayudar. Un arrepentimiento constante. El cristiano tiene que arrepentir, dejar su pecado y seguir, mi hermano. El cristiano debe renunciar al espíritu rebelde, egocéntrico, solo yo, mostrarme a los demás, hacer mi propia voluntad.
¿Qué tienes que hacer? Otra cosa es leer la palabra de Dios para ser guiado por el Espíritu, porque esta es la guianza del Espíritu, la palabra de Dios, no son tus creencias, es la palabra del Señor. Entregar tu vida al control de Dios, depender sola y exclusivamente de Dios. Tu sabiduría, tu fuerza humana debe depender del Espíritu Santo de Dios. Debes empaparte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es una persona, comunión con Él y su palabra para que te guíe. ¿Qué tienes que hacer con la palabra? Meditarla, reflexión, obedecerla. Y así el creyente es motivado y guiado a tomar las decisiones según el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Somete tu vida al señorío de Cristo. Muchos piensan que con hacer una oración ya están llenos del Espíritu y son salvos. Solamente reconocen un Dios Salvador, pero no un Dios Señor sobre sus vidas. Solo se quieren liberar del infierno, pero no quiere que Cristo gobierne sus vidas. Eso es incongruente, eso no tiene ni pies ni cabeza. El Señor es Salvador y Señor de nuestras vidas, y se tiene que evidenciar por medio de nuestro diario vivir. Al someter tu vida al señorío y el poder de Cristo, el Espíritu Santo tendrá libertad para guiarte, para llenarte, para darte sabiduría, para decir qué tienes que hacer, para soportarte, consolarte. Y Él da muchos momentos o ejemplos para que tú puedas ser llenado de ese Espíritu. Puedes ser llenado en este momento como lo estás haciendo, asistiendo a la iglesia disciplinadamente, porque aquí está siendo edificado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Te está edificando y te está diciendo cómo ser lleno de Él. Esa es una forma de nosotros poder llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta ahí. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar al Señor.